durante 3 años, el mismo sueño. Una mujer llorando, con un rostro idéntico al mío. Pero, ¿quién es ella? Dos almas y una misión inesperada. Te mostraré una vida completamente diferente de aquellas que jamás lograste soñar. El mismo sueño se repetía cada noche. Durante 3 años, volvió. Siempre el mismo. Una mujer lloraba. ¿Por qué estás llorando? Esa era la pregunta de la dueña del sueño. Sin embargo, cuando aquella mujer, bañada por la luz, levantaba el rostro cubierto de lágrimas, la pregunta cambiaba. ¿Quién eres tú? El castillo del rey del inframundo, al norte, era constantemente atormentado por la oscuridad. Vestida con un traje negro de tono noble, la dueña de ese sueño permanecía en silencio, hasta cerrar los ojos y suspirar, recordándolo a él. El sueño en el que una persona lloraba y se parecía exactamente a ella era agotador. En medio del descanso, alguien golpeó la puerta de su oficina. El consejero real, Iner, con su cabello blanco y su magnífico abrigo, entró en la sala en busca de ella. «Lord Choanel, es hora de la reunión». Atendiendo al llamado de su consejero, se levantó, dejando el sueño atrás y reafirmándose a sí misma que aquella mujer no era ella. Hace mucho tiempo, suficiente para que los motivos fueran olvidados, el reino del inframundo fue dividido entre norte y sur, y ambos lados entraron en guerra. El reino del sur era gobernado por el rey Elmin, mientras que el reino del norte estaba bajo el mando de la bella y peligrosamente espinosa como una rosa, Choanel. Con su permiso, la reunión dio inicio. Comenzó con el debate sobre la batalla contra las fuerzas de Elmin. El campo de batalla había estado tranquilo durante 2 meses, y circulaban rumores de que Elmin no aparecía en las tierras del sur últimamente. Mientras se entregaban los informes, los consejeros y administradores notaron que Choanel parecía irritada. Susurraban entre ellos, tratando de adivinar la razón de su expresión. Quizás había tenido el mismo sueño nuevamente. Escuchando los murmullos, Choanel le llamó a su consejero. Iner se acercó rápidamente a la irritada Lord, revelando que todos ya sabían sobre sus sueños, que se habían convertido en un rumor. Choanel se dio cuenta en el acto de que él había sido el responsable de difundirlos, lo que lo hizo sonreír. «Oh, ¿cómo supo usted?» Choanel bufó ante el desvergonzado consejero, el único a quien le había contado su sueño. Sonriendo, él la tranquilizó, revelando que no había contado a nadie el contenido del sueño. Los subordinados de Choanel se sorprendieron. Uno de los asistentes inmediatamente pidió que la Lord compartiera su sueño con ellos. A su lado, una mujer con cuernos lloraba por haber sido excluida de algo tan importante. Ambos lo consideraban profundamente injusto. Viendo que había avivado la curiosidad de los demás, Iner se rascó la nuca bajo los fríos ojos de Choanel. Ella cruzó los brazos y cuestionó por qué estaban tan interesados en su sueño. Los 3 chismosos brillaron de entusiasmo, diciendo que solo tenían curiosidad. Choanel no le dio mucha importancia al sueño y reveló que solo había soñado con una mujer idéntica a ella. Con una mirada pensativa y cabizbaja, finalmente tomó una decisión. Sorprendiendo a los 3, Choanel cerró la reunión. Antes de que pudieran impugnar su decisión, vieron a la Lord marcharse. En un lugar distante, una mujer temblaba al sostener una espada frente a una paloma blanca. Temblando, dejó caer la espada. Quería que ese asunto sin sentido simplemente terminara. Sin embargo, un grito furioso la forzó. «Vamos, hazlo». Ella vio a la persona frente a ella tomar la espada y atacar al animal. «¿Por qué estás tan molesta por un pájaro trivial?» La mujer cayó de rodillas junto a la espada. Temblaba, nerviosa. Ante ella estaba el pájaro. Al ver los restos, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. En ese momento, un joven entró en el salón, preocupado por la mujer. Sin embargo, su padre le impidió avanzar. «Cathal, deja de preocuparte por cosas inútiles y concéntrate en tu entrenamiento». Con el simple comentario, el hombre se dio la vuelta, dejando al hijo con la hermana que lloraba.
Cahal extendió la mano, pero se detuvo en medio del camino. Se levantó, sin saber cómo podría consolarla. Arrodillada en el suelo, aquella mujer no pudo hacer nada más que dejar que las lágrimas corrieran por su rostro. Una vez más, Choanel despertó tras el sueño. Cuando se levantó, su consejero ya organizaba algunos libros en la estantería. Con la mano en el rostro, Choanel le reveló que había encontrado, dejando al consejero confundido sobre qué exactamente quería decir. Con una mirada seria, reveló: «He encontrado dónde está esa mujer». Inmediatamente después de levantarse, Choanel creó un círculo mágico. A partir de él, se formó un portal. Dejando a Iner atrás, Choanel caminó hacia el portal. Al ver las acciones de su lord, el consejero suspiró con una leve sonrisa. Nunca pensó que Choanel encontraría a esa mujer tan rápidamente. Para él, era una pena. Choanel miró hacia arriba, en silencio, cerró los ojos, suspiró y luego preguntó al consejero si la mujer realmente se parecía a ella. Iner confirmó. Ella estaba segura. Eran idénticas. Excepto por un detalle. Ella era la única que aún estaba viva. El consejero reflexionó por un instante y afirmó que aquella mujer parecía ser una parte de ella, alguien que cargaba un fragmento de su alma. Choanel frunció el ceño, confundida, e Iner sonrió antes de explicar. La raza del inframundo evolucionaba significativamente a través de la ceremonia de la mayoría de edad. En algunos casos, durante este proceso, el alma podía dividirse, y aparentemente Choanel formaba parte de la minoría en la que esto ocurría. Para el consejero, parte de su alma debía haber caído en el mundo humano, renaciendo como aquella mujer. Choanel, sin embargo, cuestionó la lógica de eso. Su ceremonia de mayoría de edad había ocurrido hace eras, mientras que la mujer delante de ellos parecía tener, como máximo, 20 años. Iner entonces explicó que, a veces, un fragmento de alma podía permanecer ligado a un objeto, como una joya. Ese fragmento quedaría atrapado hasta ser transferido a una persona. Debió haber sido en el momento en que la fusión entre el fragmento y la humana se completó que los sueños de Choanel comenzaron. La sabiduría del consejero llevó a la lord a elogiarlo, dejándolo confuso. Choanel le preguntó: ¿acaso no había descubierto todo esto desde el momento en que ella le contó sobre el sueño? Iner no respondió, solo desvió la mirada. Mira cómo el cielo del mundo humano es claro. Mirando hacia arriba, Choanel expresó su extrañeza. Ninguna reacción estaba ocurriendo. Si la humana ya no estaba viva, el fragmento debería haber sido reabsorbido por ella. En el momento en que su cuerpo fue tocado, una fuerte luz surgió. Un brillo azul envolvió a aquella mujer, reduciendo su tamaño. El cuerpo se transformó en una esfera de luz. La pequeña esfera azul flotó frente a la lord y su consejero, ambos confundidos. Ella apuntó hacia aquello, frunciendo el ceño, y preguntó si ese era el fragmento de alma. Con la confirmación de Iner, Choanel extendió la mano para tocarlo. El fragmento fue inmediatamente atraído. Sin embargo, su mirada se volvió sombría cuando una voz surgió de aquella luz. «No quiero». Confundida, Choanel preguntó al fragmento qué era lo que no quería. Fue entonces cuando la esfera se alejó y, con un brillo aún más intenso, reveló su deseo. «Yo no quiero ser absorbida». Viendo que el fragmento no quería ser absorbido, Choanel frunció el ceño. Iner notó que su líder liberaba una energía oscura y, de inmediato, preguntó qué pretendía hacer. Con la voz cargada, Choanel le reveló su intención: destruir el fragmento. Iner intentó impedirla, advirtiendo que, aunque fuera solo un pequeño fragmento, no podía ser destruido. Choanel, sin embargo, no se importaba. Había vivido hasta entonces sin él. Pero Iner sabía que la situación era diferente. No es lo mismo. Si el fragmento es destruido, no tenemos idea de los efectos que eso puede causar sobre ti, Lord Choanel. Al escuchar la advertencia de su consejero, ella chasqueó la lengua. Irritada, se dio la vuelta, decidida a no tocar más el asunto. Aún así, Iner permaneció intrigado por lo que ella había estado diciendo sola momentos antes. Sentándose, Choanel reveló que el fragmento no quería ser reabsorbido. Iner se sorprendió al saber que ella había escuchado al fragmento de alma hablar. Más que eso, además de oírlo, Choanel le podía sentir sus sentimientos. Recordó que Iner había dicho que el fragmento se había fusionado con el alma de la humana. Para separar ambas y absorber el fragmento, sería necesario el consentimiento de aquella mujer. El problema era que, además de no querer ser absorbido, el fragmento también no quería dejar aquel lugar. Esto trajo a Choanel un dilema incómodo. Se preguntaba si, al final, la muerte de aquella mujer había sido una elección propia. Viendo al fragmento flotar inquieto,
Iner preguntó a su lord qué estaba diciendo. Chuanel frunció el ceño, revelando que el fragmento insistía en que no partiría hasta que su deseo fuera realizado. Apenas podía creer que aquel montón de luz la estaba chantajeando. Ante la creciente tensión, Iner intentó calmarla, pero olvidar la calma era imposible. Chuanel se irritó aún más al darse cuenta de que el consejero estaba contradiciendo sus deseos. Agarró su brazo furiosamente, ordenándole que la dejara en paz. El gesto fue lo suficientemente fuerte como para hacer que el consejero temblara de dolor. Algún tiempo después, Chuanel finalmente logró calmarse. El fragmento se escondía detrás de Iner, que secaba el sudor de su frente al preguntar cuál era el deseo de aquella alma fragmentada. Chuanel cruzó los brazos, frustrada, mirando la esfera azul frente a ella. En ese instante, Iner escuchó un ruido. Dándose cuenta de que alguien se acercaba, avisó a su lord. Pronto oyeron la voz de un joven al otro lado de la puerta. «Airan, soy yo, estoy entrando». Tan pronto como entró, buscó a la mujer llamada Airan. El padre nunca va a desistir. Es alguien que valora más los valores de la familia que a sus propios hijos. El joven era Kael Skansua, de 17 años. Era hermano de la mujer con la que Chuanel siempre soñaba, la misma cuya alma estaba en ese fragmento. Rascándose la nuca, comentó que ella debería, al menos, haber obedecido a su padre y seguido el pasado que le fue destinado. Para su sorpresa, la mujer frente a él estuvo de acuerdo. Al ver la confusión en su rostro, Chuanel confirmó con naturalidad. «¿No me oíste? Dije que estoy de acuerdo». Kael Skansua no podía creer que Airan dijera algo así. Extendiendo la mano, preguntó si ella se sentía bien o si necesitaba descansar. Pero la protagonista se dio la vuelta, esquivando el toque. Para Kael, esa respuesta no era normal. Chuanel se sentó en la cama, diciendo solo que estaba cansada y pidiendo que se fuera. Preocupado, Kael se mostró reacio a irse, permaneciendo en la habitación, lo que irritó aún más a la protagonista. Con insistencia, ella lo convenció de salir, quedándose finalmente sola. Tan pronto como el joven se retiró, Iner pudo reaparecer. Estaba aliviado, pero su corazón aún latía acelerado, temiendo ser descubierto. Fue en ese breve momento de sosiego que vio a la Lord Chuanel acostarse. Sus ojos estaban cerrados, pero su ceño fruncido revelaba que el descanso no era tranquilo. A pesar de eso, Iner se acercó, queriendo verificar si realmente había caído en un sueño en medio de aquella situación tan delicada. Mirando hacia un lado, Iner encaró el fragmento de alma. Esbozó una pequeña sonrisa al comprender los sentimientos de su lord. En el momento siguiente, caminó hacia el fragmento. «Por cierto, tú, no sé qué tipo de condición impusiste a esta impredecible figura noble, pero si te atreves a presionarla nuevamente, no puedo garantizar tu seguridad». Con una mirada tan fría como su energía, el consejero Iner le dio el mensaje al fragmento de alma, protegiendo a su lord. Luego, con una sonrisa amable, que ocultaba las intenciones anteriores, preguntó al fragmento si había entendido. Los días pasaron rápidamente. Sin embargo, la mujer que suponían era Airan no despertaba. Un médico había sido llamado, y Kael Skansua se preguntaba cuán grave debía ser su condición para que permaneciera inconsciente tanto tiempo. Se sorprendió al escuchar al médico afirmar que solo estaba durmiendo. Irritado, el chico replicó que Airan ya llevaba 3 días durmiendo. Aún así, el médico afirmó que no podía hacer nada. Al prepararse para partir, recomendó que la observaran por un tiempo, ya que no presentaba síntomas de enfermedad. Así, Kael y las sirvientas quedaron atrás, sin saber cómo reaccionar. El joven se acercó a la mujer que creía que era Airan, pidiéndole que despertara. Sin embargo, no recibió ninguna respuesta. La expresión de Kael se volvió sombría, llena de preocupación. Afligido gritó: «Max, ve a llamar al médico de nuevo». Pero, en ese instante, escuchó la voz de una mujer. ¡Qué ruidoso! Sorprendentemente, vio a Airan despertar. Cuando ella se incorporó, él se apresuró a preguntarle si estaba bien, si sentía dolor en algún lugar. Pero la expresión de Airan era sombría al responder: «Ya te dije que estás siendo ruidoso». Al darse cuenta del error, Kael se alejó. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió bruscamente. Un hombre entró con una mirada irritada. «¿Ustedes qué están haciendo aquí?» Kael se inclinó, un poco temeroso al ver a su padre. Chuanel sabía exactamente quién era ese hombre, el mismo que había causado tanto pánico a la mujer atrapada en su fragmento de alma. El hombre estaba furioso porque Kael no estaba entrenando. Dirigiéndose a su hija, el hombre le ordenó que se levantara. Chuanel desvió la mirada, dándose cuenta de que el fragmento de alma temblaba. Kael intervino en la situación,
avisando a su padre que Airan no estaba en buen estado de salud. Sin embargo, el hombre estaba furioso. Para él, no había razón para que ella estuviera en la cama. Ignorando la discusión entre los dos, Swanel puso las piernas fuera de la cama y se estiró. El hombre estaba a punto de hablar con Airan, pero ella simplemente pasó junto a él, ignorándolo, y ordenó a las sirvientas que le sirvieran un té. Él frunció el ceño. Ante él, Airan se había sentado junto a la ventana, cruzando los brazos mientras esperaba. El jefe de la casa la miró, preguntando qué estaba haciendo, pero, ignorándolo, la protagonista miró a la sirvienta detrás de él y ordenó que trajera el té de inmediato. Sentada, con los brazos cruzados, la protagonista evitaba cualquier contacto visual con el hombre. Las venas de él saltaban de rabia mientras intentaba, una vez más, llamar la atención de Airan. Sin importar la agresividad, la protagonista preguntó con calma si él tomaría té con ella, algo que sorprendió incluso a la verdadera Airan. El fragmento de alma, inquieto, giró varias veces, tratando de impedir las acciones de Swanel, pero ella no se preocupaba. Con un suspiro, aceptó tomar el té sola. Ya que todos están ocupados, ¿por qué no se van ahora? Furioso y confundido por sus acciones, el hombre preguntó si se había golpeado la cabeza. Al darse cuenta de que no podría lidiar con ella, decidió irse. Kagel, atendiendo el pedido de su hermana, también se fue, siguiendo a su padre. La protagonista cerró los ojos, descansando del tumulto causado por los dos. Tan pronto como salieron, miró de reojo y preguntó al consejero si ese era el padre de Airan. Apareciendo ante ella, Inner le dio los buenos días, preguntando cómo había dormido. Sin embargo, con tanto ruido, no había podido descansar bien. El consejero entonces notó una inquietud en el fragmento de alma. Curioso, preguntó qué pretendía hacer su jefa. Despreocupada, Swanel preguntó de qué estaba hablando. Inner quería saber si iba a cumplir el deseo de Airan. Al ver que su jefa permanecía en silencio, suspiró pesadamente y preguntó qué le habían pedido. Swanel reveló el deseo: vivir la vida en ese lugar. El fragmento de alma le había dicho que quería ver a alguien vivir de manera diferente, no como la versión tonta de sí mismo. Swanel no podía creer que aquella pequeña persona, que ni siquiera podía calmarse cuando ella hablaba, estaba pidiendo algo así. Curioso, Inner preguntó si ya había tomado su decisión. Levantándose, Swanel afirmó que dejarían el fragmento atrás. Ante la sorpresa de su consejero, ella le recordó que él mismo había dicho que no podían destruir el fragmento. Por eso, había decidido abandonarlo y regresar a su reino. Airan, apresuradamente, rodeó a la protagonista, irritándola. El consejero intentó detenerla, afirmando que, si regresaba, seguiría soñando con aquella mujer. Explicó que, incluso después de la muerte, las almas de ambas seguirían conectadas. Entonces preguntó si Swanel no podría simplemente atender a esos deseos, recordando que siempre había personas del inframundo yendo al mundo humano por diversión. La Lord se quedó pensativa ante la palabra diversión. El consejero presentó un nuevo argumento. No había habido batallas recientemente, y todo se estaba volviendo aburrido. A pesar del clima agradable en el mundo humano, Inner también recomendaba regresar al reino. Recordó que había enormes pilas de papeles pendientes esperando sus firmas. El personal debía estar desesperado. Sombríamente, Swanel comenzó a pensar. Con una mirada decidida, aceptó el pedido de Airan. Se convertiría en la salvadora del más allá. Te mostraré una vida completamente diferente a aquellas que jamás pudiste soñar. Al escuchar esas palabras, el fragmento de alma pareció animarse. El consejero de la Lord también se alegró por la decisión, pero fue silenciado. En lugar de mantenerlo a su lado, ella ordenó que fuera a verificar quién estaba haciendo tantos pedidos que la burocracia se había acumulado. En la oficina del estado Scansua, el padre de Airan, el conde de Scansua, estaba sorprendido. Nunca esperó que su hija contratara un nuevo asistente. El asistente del conde reveló que Lady Airan había salido y regresado poco después, trayendo a un hombre a quien presentó como su nuevo asistente. Sin conocer aún a Inner, el conde permitió que su hija hiciera lo que quisiera. Lo que lo irritaba era el hecho de que ella estaba ignorando nuevamente las prácticas de esgrima. El conde estaba frustrado. Al principio, había tenido grandes esperanzas. Airan poseía un físico raro y una habilidad excepcional con la espada. La familia Scansua, conocida por defender su nombre durante generaciones de esgrimistas, finalmente podría tener una sucesora a la altura para honrar su legado. Estaba seguro de eso, pero ahora se encontraba ante un comportamiento, para él, despreciable. Frustrado, preguntó al asistente sobre el otro hijo,
pero este reveló que aún no había regresado. El conde golpeaba los dedos en la mesa, impaciente por la demora. Esto hizo que el mayordomo preguntara si debía enviar algunos trabajadores a buscarlo. Preocupado, el conde ordenó que fueran tras él, en caso de que no volviera antes del final del día. Sería una buena elección comenzar por las tabernas cercanas, pues, con seguridad debería estar en alguna de ellas. El conde suspiró al pensar en sus hijos, cuestionándose por qué todos debían ser tan problemáticos. En una taberna, prácticamente todas las mesas estaban ocupadas. En la barra, un joven comía apresuradamente trozos de carne. Además de las carnes, se servía un jarro de bebida que escurría por su barbilla. Saboreando el gusto fuerte de la bebida, se sintió aliviado por la sorprendente calidad del líquido. En la nueva casa, la protagonista estaba incrédula ante lo que veía frente a sí. La sirvienta que la acompañaba se mostró confundida y preguntó si había algún problema. Choanel tuvo que suspirar para contener la irritación. Ante ella había varios vestidos adorables. No había nada práctico que pudiera usar. Miró el alma de Airan, mostrando su descontento con esas ropas ridículas. Se llegó a cuestionar si ese fragmento era realmente parte de su alma. Cuando finalmente eligió una de las prendas, la sirvienta a su lado se sorprendió. Había elegido una pieza comprada por el conde, algo que la sirvienta nunca la había visto usar. Para provocarla, Iner tomó uno de los vestidos adorables y sugirió que lo usara, ya que eran bonitos. Choanel se sintió confundida al ver que el consejero parecía, de hecho, gustar de esa prenda. Al escuchar su respuesta afirmativa, ella le ordenó que él mismo se lo pusiera, pero él simplemente lo ignoró. Después de que la protagonista se cambió, siguió con el consejero hasta el jardín. Allí, él le entregó su informe. Había investigado sobre la casa Scansua y descubrió que había otro hermano, y que aparentemente la persona que habían encontrado era Kagel, su hermano gemelo. Sin embargo, gracias al fragmento de alma, ella ya lo sabía. Airan le había explicado todo con antelación. Al darse cuenta de que alguien estaba haciendo su trabajo, Iner desbordó una energía oscura, asustando a Izairan. Continuó con el informe, revelando que la casa Scansua ya había producido más de 100 caballeros. La mayoría de esos caballeros había sido designada como caballeros imperiales, ganando fama por sus habilidades. Choanel ahora podía entender por qué el conde actuaba de forma tan hostil. La hija de la mayor familia de caballeros no podía siquiera atacar a un pájaro. Su propia existencia era un problema para la familia. Mientras caminaban, Iner notó algo más adelante: ropa tendida al sol. Rápidamente pasó por su jefa y se ofreció para ayudar a las sirvientas. La protagonista cruzó los brazos, observando cómo Iner era atento con una tal reina, que le había servido té y que él pretendía visitar nuevamente. También actuaba con cariño con otra mujer llamada Sei. Después de esa breve interacción con las chicas, Iner corrió alegremente de regreso al lado de su jefa. Choanel pudo entender cómo había reunido tanta información en solo un día. Estaba tan confiado que decía haberse hecho amigo de esas damas. Ella, sin embargo, señaló cómo los hombres parecían hostiles con él por eso, pero a él no le importaba perder su respeto si eso significaba ayudar a su señora Choanel. Estaba orgulloso de sus actos. Soportar esas miradas aterradoras. Haré al menos eso para reunir buena información para usted. Continuaron su camino hasta llegar a un lugar de entrenamiento. Por todos lados, se podía escuchar el sonido de espadas chocando. La pareja que estaba duelando se apartó tras una serie de golpes. Llamando la atención, Iner aplaudió el intercambio. Kagel, al guardar su espada, se sorprendió al ver a Airan allí y le preguntó qué la había llevado a ese lugar. Se acercó, recordando que ella nunca había siquiera mirado los campos de entrenamiento. Viendo que ella estaba solo de paso, el joven miró a Irene y preguntó quién era. El consejero se inclinó, presentándose como el nuevo sirviente contratado por Lady Airan. Al ver lo pulido y apuesto que era el hombre, Kagel lo miró en silencio. Volviéndose hacia su hermana, Kagel le pidió que esperara, si no había nada urgente, porque podrían tomar un té después del entrenamiento. La protagonista preguntó si él seguiría entrenando, y él afirmó que terminaría pronto. Sin embargo, antes de que el hermano pudiera continuar, la protagonista extendió el pie y le dio un golpe en la pierna. Kagel sintió el dolor subir por su pierna y apretó los dientes. En un instante, cayó de rodillas. El compañero de entrenamiento de Kagel se asustó y, preocupado, corrió hacia el chico para ver qué había sucedido. Choanel cruzó los brazos. A veces, descansar cuando estás herido es la mejor opción. Kagel miró hacia Tarf, incrédulo con el comentario de su hermana. Luego desvió la mirada,
preguntando cómo sabía que estaba herido. Ella simplemente lo miró, con una expresión que decía que lo sabía todo. El entrenador de Kagel se alarmó al escuchar la conversación. ¿Estás herido? ¿Por qué no dijiste nada? Mientras los dos se preocupaban, Schwanel abrió la puerta, lanzando una última mirada a su hermano, mientras Iner se inclinaba, despidiéndose, y ella le decía a su hermano que tomara el té solo. Mientras Kagel era dejado atrás, su entrenador pidió permiso. Al quitarle la bota al chico, encontró un tobillo completamente hinchado. «Oh, mi señor, necesitas tratamiento inmediatamente». A pesar de la preocupación del entrenador, Kagel estaba más concentrado en la extrañeza de la situación. Aquella que tenía delante era definitivamente su hermana Airan, pero, al mismo tiempo, no se parecía en nada a la hermana que conocía. Se preguntó si eso había comenzado después del incidente con el pájaro. Desde ese día, ella había cambiado. El entrenador, ajeno a sus pensamientos, lo ayudó a levantarse, y juntos siguieron hacia afuera. De vuelta en sus aposentos, Schwanel se sentó a leer, acompañada por el fragmento. Fue entonces cuando su consejero la llamó. Ella lo miró, confundida. Con la ropa sucia, Airen estaba cabizbajo. Schwanel no entendía por qué tenía tal expresión. Él le echó la culpa a ella por estar así. Cerrando el libro, prestó atención a su consejero. Intentando explicar lo que había hecho, Iren tartamudeó. Por el bien de la Lord Schwanel, ella no podía creer lo que él intentaba decir, que había sido golpeado por humanos por su culpa. Iren, manteniendo su orgullo, intentó afirmar que había perdido a propósito, pero para Schwanel no hacía diferencia. Secándose las lágrimas que comenzaban a brotar, dijo: «No entiendo por qué me culpas. ¿Es mi culpa que las mujeres no te gusten?» La protagonista bufó, mandándole que no la culpara por ser terrible en las peleas. Mientras los dos conversaban, alguien llamó a la puerta, y Schwanel autorizó la entrada. Preocupada, la sirvienta que cuidaba de Airan entró en la habitación, avisando que el conde la buscaba. Sin embargo, su mirada se tornó aún más preocupada al entrar, pues encontró a un desaliñado Iner con una expresión llorosa. La protagonista observó la interacción entre ambos. La sirvienta corrió a preguntar qué había sucedido, mientras él lloraba. «Bueno, es que los asistentes, no solo Schwanel, sino también el fragmento de la verdadera Airan, se oscurecieron al ver la falsedad de aquel ser». Hablando a solas con el fragmento de alma, la protagonista le preguntó por qué el conde la llamaba. Sin embargo, con gran miedo, el fragmento de alma solo temblaba. Girando el rostro, Schwanel bufó al ver cuán lamentable era aquella chica. Más tarde, no solo Schwanel, sino también Kagel se reunieron con el conde. Con el ceño fruncido, el conde apoyó la taza en el platillo de té. Observando al conde, la protagonista atestiguó el tono seco, los ojos firmes y la postura confiada de él. Sin embargo, sobre todo, podía notar que estaba evitando su mirada. El conde estaba todo el tiempo con la mirada baja. Sudaba profusamente, preguntándose si realmente estaba siendo intimidado por una hija. Tomando un sorbo del té, la protagonista cuestionó si tenía algún otro asunto que tratar. Primero, él aclaró la garganta, para luego explicar: «Ustedes dos van a ingresar a la Academia de Caballeros Imperiales como estaba programado el próximo mes». Preocupado, Kagel intentó intervenir en favor de su hermana, afirmando que Airan aún no estaba lista, pidiendo que reconsiderara. Sin embargo, el conde ya había tomado su decisión. Mientras Kagel continuaba intentando intervenir, Schwanel permaneció en silencio. La discusión comenzaba a intensificarse debido a la preocupación de Kagel. Sin embargo, el conde se enfureció. «Ya lo dije, sin más objeciones». Fue en ese momento que Schwanel colocó la taza sobre la mesa, casi derramando todo el té. Ambos se asustaron con la acción de ella, que tenía una expresión pálida. Primero, la protagonista miró a Kagel. «Usa los títulos. Llámame hermana». Kagel no entendía por qué eso era importante ahora. Ella lo ignoró y, levantándose, miró al conde. «¿Eso es todo? Me voy a preparar». Bajo la mirada de ambos, Airan dejó la sala. El conde no podía creer lo que había sucedido. Airan, que nunca había levantado la voz para quejarse, aquella que siempre había resistido entrar en la Academia de Caballeros, veía un cambio completo en esas acciones. Preocupado, Kagel miró hacia la puerta por donde su hermana había salido. «¿Crees que todavía se siente mal?» El conde desvió la mirada, frunciendo el ceño, mientras Kagel mostraba su expresión preocupada. Al salir de la sala, Schwanel preguntó al asistente qué era la Academia de Caballeros Imperiales. Pensando un poco, él contó lo que había descubierto. «Es literalmente donde los caballeros reales se entrenan.
hay academias de caballeros patrocinadas por el imperio en todo el país. Antes de que los talentos seleccionados se conviertan en caballeros del imperio, reciben el entrenamiento restante en la Academia Imperial. Explicó que, quien tuviera suerte, podría incluso convertirse en un caballero personal de la familia real. La protagonista miró al fragmento de Alma, preguntando si ella ya había asistido a un lugar así. Sin embargo, el fragmento de Alma movió la cabeza en señal negativa. Había privilegios especiales para jóvenes nobles como Airán. Incluso sin graduarse en la Academia de Caballeros, solo se necesitaría una carta de recomendación de otro noble. Con eso, sería posible ingresar a la Escuela de Entrenamiento de Caballeros Imperiales. Con dudas, la protagonista preguntó si era tan importante convertirse en caballero. Se sorprendió al ver cuán exigentes eran los humanos, o al menos, cómo era el padre de Airán. También preguntó si había alguna novedad. Sin embargo, rascándose la nuca, Irene reveló que, si el llamado Lord Samirain había partido, el Lord Shunael sería el primero en notarlo, ya que aquellos de esta especie siempre podían reaccionar a lo que sucedía con su propia sangre. Suspiró, irritada, porque si algo le hubiera sucedido al viejo, no estaría tan ocupada. Irene no podía creer que Shuanel pudiera decir palabras tan frías. No la había criado para ser así. Al ver que Shuanel se daba la vuelta para irse, él se sintió confundido y rápidamente preguntó hacia dónde iba. Ella dio una respuesta simple: saldría. Como era muy tarde, él pensó que sería muy peligroso. Sin embargo, como una lord, a ella no le importaba. Rascándose la cabeza, Irene se dio cuenta de su error, pues se había acostumbrado al mundo humano. Al ver que la Lord Shuanel mencionó primero al señor Samirain, Irene, que la seguía, se preguntó si lo extrañaba. Al ver a las personas en una taberna, Shuanel se sintió extremadamente confundida por la forma en que actuaban. Acompañando a su lord, Irene comentó que esas personas estaban borrachas. Confusa por nunca haber estado ebria, Shuanel imaginó que el alcohol del mundo humano debía ser muy fuerte. Inmediatamente, al sentarse en una mesa, Shuanel pidió al dueño del bar la bebida más fuerte. Le sirvieron un vaso, que llevó a su boca de inmediato. Después de tomar varios tragos, la protagonista analizó su situación. Pensó que le habían dado la bebida equivocada, pues era muy amarga. Mientras Irene acomodaba la capucha de su maestra, afirmó que ese tipo de alcohol se consideraba fuerte en el mundo humano. De hecho, su especie era mucho más débil en comparación con las bebidas que ellos consumían. Mientras Shuanel le revelaba su deseo de saber cómo era estar ebria, Irene miró de reojo, notando una aproximación. Inmediatamente le dijo a su lord que debían irse. Sin embargo, antes de que pudieran irse, un trío, liderado por un hombre, se acercó. «Hola, señorita, vamos a tomar una bebida juntos». La atención de todos se volvió hacia el grupo, que tenía un líder malicioso. «Nos aseguramos de que te diviertas mucho». A pesar de la solicitud del grupo, Shuanel se levantó, llamando a Irene para que se fueran. Esta acción enfureció al grupo. Irritado por ser ignorado, uno de los hombres intentó agarrar a la protagonista. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, una mano sujetó su muñeca. Con la fuerza a su alrededor, Shuanel derribó al hombre. Con un golpe rápido, lo lanzó lejos, haciéndolo caer sobre una mesa. Al ver sus acciones, el grupo se enfureció. Uno de los hombres levantó su puño, intentando atacarla. Sin embargo, inclinándose hacia atrás, Shuanel esquivó el golpe. Al mismo tiempo, el hombre levantó una espada, corriendo hacia la protagonista. La espada descendió rápidamente, pero ágilmente Shuanel se esquivó. En el instante siguiente, contraatacó. Su fuerte golpe dio en el blanco. El hombre ni siquiera entendió lo que había pasado. Simplemente cayó. Con movimientos simples, la protagonista había ganado la pelea en el bar. Se agachó, recogiendo la espada que había quedado en el suelo. La balanceó varias veces, creando estelas en el aire. Con su mirada penetrante, encaró al grupo que se había atrevido a atacarla. Su simple mirada hizo que temblaran de miedo, arrepintiéndose de sus acciones. Sombriamente, Shuanel caminó hacia el grupo, que aún estaba en el suelo. Aquel que había perdido su espada esperó lo peor. Sin embargo, antes de que Shuanel hiciera algo, Irene se interpuso, pidiéndole que se detuviera. Shuanel no entendió por qué debía contenerse. Sosteniendo la espada, reveló sus pensamientos. Con sus vidas, deben pagar el precio por iniciar una pelea. Sin embargo, Irene intentó detenerla, advirtiéndole que no estaban en su mundo para actuar de esa manera. Rápidamente, Shuanel se dio cuenta de que la atención de todos en la taberna estaba centrada en ella. Con su humor arruinado, arrojó la espada al suelo, lista para irse. Con una mirada avergonzada,
Irene lanzó una moneda a los empleados del bar, disculpándose. La mujer, al recibir la moneda, quedó impresionada. Sin embargo, el resto recordaba el rostro de aquella mujer. Dentro de la taberna, un joven sonrió. No podía creer que la hermana Airan había hecho eso. Al día siguiente, mientras tomaba su té de la mañana, servido por Iner, la protagonista aún maldecía al maldito bastardo que arruinó su noche anterior. Después de leer algunos textos, reveló algo que había aprendido. Iner, en el mundo humano hay un dicho que dice que las críticas añaden años a tu vida. Iner se sorprendió, ya que también había escuchado eso. Descubrir que él conocía tal dicho la dejó satisfecha. Entonces debes saber que probablemente te convertirás en la persona con la vida más larga de nuestro mundo. Fue en ese momento que escucharon un grito proveniente del exterior. ¡Iner, bastardo! El grito fue tan fuerte que sus cabellos se movieron. Para acabar con el ruido, Iner cerró la ventana. No pudo evitar sonreírle a su lord. ¿Te lo dije? No hay nada cálido en hacer amistad con mujeres humanas. No mucho tiempo después de que Iner le revelara a la sirvienta Susan lo que había sucedido, la violencia de los sirvientes fue inmediatamente reportada a la líder de las sirvientas. Desde entonces, la vida de los sirvientes se volvió miserable. La jefa de las sirvientas estaba constantemente irritada, asignando a los sirvientes tareas insoportables. Choanel miró a Iner con una expresión sombría, pero, a diferencia de ella, él estaba bastante satisfecho. Ella se sentía muy avergonzada por lo que él había causado, pero no era su intención que las cosas llegaran tan lejos. En ese momento, la sirvienta Susan entró en la habitación de Airan, cargando varios vestidos para que ella se vistiera para el encuentro. No solo Choanel, sino también Iner se sintieron confundidos. Obviamente, Susana hablaba de los encuentros de los herederos nobles, donde podían socializar y charlar. Estirándose, Choanel fríamente mandó a Susan que avisara que estaba enferma y no participaría. Esto dejó a la sirvienta bastante asustada al ver que ella evitaría el evento nuevamente. Se preocupaba aún más porque, esta vez, el encuentro sería organizado por la familia del conde, mientras que su propio padre había insistido en que ella participara. La protagonista miró al fragmento de alma, que estaba preocupado. Al darse cuenta de que evitar el evento estaba fuera de cuestión, decidió asistir. Con su presencia confirmada, Susan rápidamente quiso cambiar la ropa de Choanel por un vestido. Sin embargo, Choanel la ignoró, pues no había necesidad de un cambio de ropa. Mientras Susan intentaba impedirle ir, para que se cambiara, la protagonista la dejó sola con Irene. Susan estaba muy preocupada, ya que todos se vestirían espléndidamente. Esa noche se llevó a cabo un entrenamiento con espadas de madera. Tras un intercambio de golpes, uno de los jóvenes se vio obligado a retroceder. Apretó los dientes, preocupado por su desempeño. La protagonista observaba atentamente el intercambio, mientras, a su lado, Airen estaba confundido. ¿No dijeron que este sería un encuentro social? Pero esto se parece más a una leve sesión de sparring. Kagel, que había ganado la pelea, se secó el sudor, elogiando la mejora de su oponente. El chico que había perdido no se sintió molesto, impresionado por el elogio. En ese momento, alguien notó la presencia de Airan. Los murmullos comenzaron de inmediato al verla acercarse a la mesa donde estaban los invitados. Incluso al sentarse, sentían que había algo diferente en la mujer. Las mujeres murmuraban entre ellas sobre cómo Airan se destacaba. Se resistían a admitirlo, pero, por más parecidas que fueran entre sí, hacían que la hija del conde brillara aún más. Los ojos de todos los que pasaban cerca de la mesa eran atraídos por la hija del conde. Después de un tiempo, una joven se acercó a Airan con una copa de bebida. La protagonista se volvió para mirar a la mujer y, con la ayuda del fragmento de memoria, descubrió que su nombre era Esilla. La tal Esilla tenía un pensamiento maníaco. Soy el centro de este encuentro. Airan debería hacerme brillar. Siempre ha sido así, y siempre será. Sentándose al lado de Airan, Esilla le preguntó si sabía que su padre había escrito una carta de recomendación para ella. Agitando el líquido en la copa, afirmó que el padre solo lo había hecho por la conexión entre las dos, pero que siempre se preguntaba si valía la pena escribir esa recomendación. Por eso, el padre le había pedido que se presentara por sí misma, como lo había hecho Airan. Sonriendo maliciosamente, preguntó si la esgrima de Airan había mejorado, pidiendo que se lo mostrara, si no era una molestia. La protagonista escuchó la solicitud maliciosa en silencio. Sin embargo, en ese momento, el joven que había luchado antes corrió al ver a Esilla. El hermano de Airan cuestionó a Esilla sobre lo que estaba haciendo, pero Esilla hizo como si no supiera. Kagel preguntó por qué Esilla le pedía a Airan que mostrara su esgrima.
Evitando mostrar sus verdaderas intenciones, Esilla afirmó que solo estaba siguiendo las órdenes de su padre y le preguntó si las recomendaciones de su padre eran sin sentido para él. Mientras Kagel comenzaba a discutir, la expresión de Schwanel se volvió sombría. Y de nuevo, no me estás llamando hermana. Luego se levantó, dirigiéndose hacia su hermano. Empujando su frente con los dedos, lo reprendió. Parece que tienes mala memoria. Kagel no entendió las acciones de Airan, mucho menos Esilla, que observaba todo desde un lado. Antes de que Kagel pudiera darse cuenta, su hermana ya había tomado su espada. Él no entendía sus acciones, ya que ella no era así. Sin embargo, Schwanel continuó haciendo lo que le daba la gana. Kagel, no obstante, seguía intentando detenerla. Tú, de todas las personas, sabes que tu esgrima no está lista para ser exhibida. Ella giró la cabeza, mirando hacia atrás. No hacia él, sino hacia el fragmento de alma a su lado. Un contrato es un contrato. Iner pudo ver la ansiedad a través del cambio de color del fragmento, pero pronto la tranquilizó. No es necesario que estés ansiosa. La esgrima de la Lord Schwanel es renombrada, incluso en todo el reino del inframundo. Al mismo tiempo, Schwanel desenvainó la espada. Levantando el brazo, apuntando la espada levemente hacia abajo, cerró los ojos. De repente, ejecutó un golpe hacia abajo. Siguió con un golpe horizontal, cortando precisamente el aire, antes de lanzar un golpe amplio. Esa danza de la espada encantó a su propio hermano, que quedó boquiabierto al ver la belleza de la trayectoria de los ataques. Con una mirada vacía, ella continuó sus movimientos, apuntando graciosamente su espada en cada dirección. Sus movimientos comenzaron a llamar la atención de todos los que estaban cerca, que quedaron incrédulos. Fue entonces cuando alguien apareció detrás de Kagel. ¿Cómo? El conde estaba extremadamente sorprendido con lo que veía. ¿Dónde aprendió tal esgrima? Mientras Airan terminaba la demostración, que él siguió de principio a fin, pudo afirmar que esa no era la técnica de la familia Skansua. Recordó a un hombre y se preguntó si esa espada pertenecía a él. Además, el hecho de que Airan estuviera demostrando su esgrima tan valientemente frente a los demás, eso lo intrigaba. Envainando la espada nuevamente, Airan se la entregó a su hermano. Observando toda la escena, el conde se preguntaba qué estaba sucediendo en ese mundo. Luego se giró, como había escuchado los detalles, y se dirigió a Esilla. Este asunto debería ser verificado directamente por el conde Belicena. ¿Sería aceptable? Ante las palabras del conde, Esilla se sintió avergonzada, sin poder replicar. Al día siguiente, aquel que tuvo que despertar a Airan tuvo una tremenda dificultad. Con los ojos cerrados, ella se negaba a despertar. Sin embargo, Susan insistió, afirmando que el conde la estaba buscando. Con los ojos vidriosos, la sirvienta miró a Irene, pidiendo su ayuda. El asistente afirmó que la joven aún estaba durmiendo, así que quizás deberían dejarla descansar un poco más. Sin embargo, Susan sabía que no podía dejarlo así. Reuniendo todo su aliento, gritó: ¡Airan! La protagonista despertó con el grito. Rápidamente, agarró la muñeca de la sirvienta, tirando de ella. Miró en el fondo de los ojos de Susan mientras la reprendía. «Cállate, di una palabra más y acabaré contigo». Tales palabras hicieron que Susan sellara su boca. Schwanel soltó a la sirvienta y luego se giró, volviendo a dormir. Iren acogió a la triste sirvienta. «Parece que ella no ha despertado completamente aún. Yo me encargaré de ella cuando despierte. Entonces, ¿por qué no das un paso atrás y tomas un descanso, Susan?» Sin embargo, al mirar a Iren, ella mostró una expresión asustada al recordar lo que Airan acababa de decirle. Irene le dio un masaje en los hombros a la sirvienta, afirmando que Airan no debía estar en sus perfectas condiciones mentales por aún estar somnolienta. Intentó calmarla, pidiendo que Susan tomara un té caliente. Después de que Susan se fue, Irene se rascó la nuca, preocupado por el hábito habitual de Schwanel que se estaba mostrando nuevamente. Al ver que el fragmento de alma también se estaba agitando, el asistente le pidió que se calmara, ya que pronto despertaría a Schwanel. Sin embargo, estaba confiado en que solo podría hacer eso en 2 horas. Después de que Susan salió de la habitación de Airan, tomó un balde de ropa para lavar. Se preguntaba si Irene estaba cuidando adecuadamente de Airan. Fue en ese momento que, al llegar a una bifurcación en los pasillos de la mansión, se encontró con alguien encapuchado. Sin embargo, la persona encapuchada se sorprendió. Juró que había alguien en la curva del pasillo, pero esa persona había desaparecido. Mientras se preguntaba si había imaginado cosas, Susan, a quien debería haber encontrado, estaba escondida detrás de otra sirvienta. La sirvienta, agitada,
Preguntó si Susan no había oído que el causante de problemas había vuelto. Susan reveló que no lo sabía, agradeciendo a su compañera. La otra sirvienta suspiró, pidiéndole que tuviera cuidado con el lado sombrío de ese causante de problemas. Con una mirada fruncida, Susan se preocupó. Mientras el clima afuera estaba bien, dentro de la habitación de Airan se exhalaba una aura sombría, una aura que asustaba incluso a Irene. Irene estaba extremadamente preocupado, intentando impedir el sonambulismo de su lord. De repente, Choanel se acostó en el suelo de mármol, volviendo a dormir, haciendo que su asistente llevara las manos a la cabeza. Preocupado, sabiendo que no podía dormir allí, Irene agarró uno de sus brazos, intentando tirarla. No podía creer que situaciones como estas siempre sucedieran cuando ella dormía. Desistió de intentar tirarla y en su lugar se preguntó si no sería mejor intentar cargarla. Irene esperaba que ella pudiera dormir adecuadamente todos los días, para que eso no sucediera. En medio de su preocupación, Irene vio una espada acercándose. Rápidamente, golpeó la espada con su puño, alejándola de sí. Encaró al portador de la espada, que parecía estar revoltado al gritarle. «¿Quién eres tú?», pregunté. «¿Quién eres tú?». Irene devolvió fríamente la pregunta al desconocido, cuestionando su identidad. Sin embargo, la persona con el abrigo se quitó la capucha, afirmando haber preguntado primero. Apuntó la espada hacia Irene, preguntando qué había hecho con Airan. Esa persona rechinó los dientes al ver al desconocido afirmar que no había hecho nada, a pesar de que Airan estaba desmayada en el suelo. Furioso, levantó su espada, listo para revelar la identidad de Irene. Pero en ese momento, Airan pareció levantarse. «Él es mi sirviente». Tanto el desconocido como Irene, que estaba bajo su espada, se sorprendieron al ver a la joven levantarse. Choanel se levantó lentamente, después de despertar. Luego sostuvo la punta de la espada con cuidado, alejándola de Irene. Airan también miró al asistente, revelando la identidad de la persona con la espada. «Este es mi hermano». Inmediatamente, el joven guardó su espada, evitando el enfrentamiento. Más tarde ese día, Irene se reunió con Susan, quien le explicó quién era Jaen. Pensando un poco, Irene recordó que este debía ser el hermano gemelo de Kagel. Susan confirmó su suposición, preguntándole a Irene si no eran parecidos. Se podía descubrir eso a partir del color de su cabello. A pesar de esto, Susani reveló que la personalidad de ambos era bastante diferente. Kagel era tranquilo, pero la personalidad de Jaen era absolutamente terrible. Afirmando que Jaen era diferente, Susan aconsejó a Irene que lo evitara, ya que esa era la opción más segura, dado que esa persona siempre estaba bebiendo y peleando. A pesar de esa personalidad, Jaen se había graduado en la mejor academia de caballeros. Susan suspiró, recordando cómo el conde apreciaba a Jaen, por lo que era mejor tener en mente su personalidad. Cambiando de tema, Susanne preguntó si Airan, que aún estaba dormida, estaba bien. Irene inventó una excusa, afirmando que Airan se sentía un poco mareada, por lo que la había traído de vuelta. Mirando a su lord, no pudo evitar sonreír, viendo lo encantadora que era. Recordó cuando conoció a Choanel en el pasado, cuando ella aún era una niña. Incluso ahora, muchos años después, en su opinión, ella seguía siendo la misma. El tiempo pasó volando, y pronto llegó el atardecer. En su oficina, el conde mostraba una expresión seria a su hijo Jaen. El chico frunció el ceño, escuchando a su padre recordarle que el evento de la academia sería en 15 días. El conde le recordaba lo que sucedería si perdía esa oportunidad. Jaen sabía exactamente lo que pasaría. Sería expulsado. Para Jaen, esa era una especialidad de su padre: criar a los hijos y luego hacerlos ser descartados. Al escuchar la afrenta de su hijo, el conde se enfureció. Revoltado, golpeó la mesa pesadamente. El conde estaba haciendo eso por el bien de su hijo, pero no entendía por qué Jaen no podía comprenderlo. Sin embargo, para Jaen, esas eran solo palabras bonitas. Para él, era más importante hablar sobre el sirviente de Airan. No obstante, después de un momento, le dijo a su padre que olvidara el asunto. Se dio cuenta de lo idiota que había sido por casi preguntar a esa persona algo sobre Airan. De todos modos, el conde recordó a su hijo que dentro de 15 días sería la última oportunidad para Jaen. Jaen, sin embargo, se dio la vuelta y, ante los ojos de su padre, salió, cerrando la puerta con fuerza. Al quedarse solo en la sala, el conde suspiró. Pensando en su hijo, se preguntaba cómo podría cambiar los pensamientos de ese niño. Jaen tenía una expresión seria mientras caminaba. Fue entonces que Susan se asustó al encontrarse con él. Fingiendo ser tonta, preguntó si él estaba hablando con ella. Con una mirada sombría,
Él le preguntó si había alguien más allí con quien podría estar hablando. Susan lloró, culpándose por no haber ido por el otro lado. Acelerada por Jane, corrió rápidamente para atender lo que él quería. Con una mirada contenida, Susan preguntó si él necesitaba algo. Él la estresó inmensamente con sus palabras. ¿La llamaría aquí si no necesitara decirle algo? Cruzó los brazos irritadamente, preguntando por qué ella aún estaba allí. Inclinándose, le ordenó que se fuera. Vete mientras aún estoy siendo amable. ¿No tienes orgullo? Siendo humillada de esa manera, Susan recordó las palabras cálidas que había recibido un día. Su expresión se volvió sombría bajo las órdenes de Jane. Cambiando de tema, Jane preguntó sobre el nuevo sirviente de Airan. Quería saber cuándo había empezado ese hombre a trabajar en la mansión. Pensando un poco, Susan recordó que Iner había comenzado a trabajar hace un mes, preguntando por qué quería saber sobre Iner. Jane se irritó al escuchar el cuestionamiento de la sirvienta. ¿Estás en una posición en la que puedes hacerme preguntas? Aceleradamente, Susan se inclinó, disculpándose. Irritado, Jane empujó la cabeza de Susan, afirmando que por eso no podía soportarla. En ese momento, una persona se acercó. Iner. Jane, si tienes preguntas para mí, ¿por qué no me preguntas directamente? Susan se sorprendió al ver a Iner. Iner se acercó a Susan, pidiéndole que fuera a ver a Airan, que la estaba llamando. Rápidamente, Susan intentó dejar el lugar, pero las palabras de Jane la detuvieron. Oye, ¿quién dijo que podías ir antes de que yo terminara de hablar? Iner intervino en las palabras de Jane, preguntando si no debería dejar que Susan se fuera, ya que Airan la estaba llamando. Jane no creyó en las palabras de Iner, y, de inmediato, desenfundó su espada. ¿Quién eres de verdad? ¿Cómo entraste aquí? Sin preocuparse por la espada apuntada hacia él, Iner afirmó haber sido contratado personalmente por Airan. Jane no creyó ni un poco en eso. Para él, Airan no era capaz de tomar decisiones por sí misma. Ni siquiera podía hacer una simple elección de accesorios. No creía que ella fuera capaz de contratar a alguien. Sin embargo, las palabras de su hermana lo callaron. Pero eso es exactamente lo que pasó. Fui yo quien lo contrató. Swanel caminó hacia el grupo que estaba discutiendo. Bajo la espada de Jane, Irene miró a su jefa con preocupación. Swanel tenía una mirada fría mientras se acercaba a ellos. Con esa mirada, encaró la espada de su subordinado directo y confrontó a Jane. ¿Eres de esos que usan una espada contra cualquiera, en cualquier momento? Jane se sorprendió con sus palabras. Fríamente, Swanel afirmó que toleraría esta segunda vez, pero que la tercera no pasaría. Con una mirada helada, le ordenó a Jane que guardara su espada. Sin embargo, él suspiró. Con una expresión irritada, preguntó qué pasaría si se negaba. Mostrando que no retrocedería, Jane apretó su espada contra Irene, asustando a Susan. Los ojos de Swanel se afilaron cuando una aura sombría se liberó junto a su voz fría. Puedo considerar esto como la tercera vez, ¿cierto? Pensando que era una broma, Jane le dijo que pensara lo que quisiera. Sin embargo, antes de que Jane pudiera continuar con las bromas, fue golpeado con una rodilla. Con el fuerte impacto, cayó al suelo, levantando las manos hacia su abdomen. Rechinó los dientes, intentando levantarse, sin poder creer que había sido pateado. En ese momento, la espada que dejó caer fue recogida por Swanel. Ella balanceó la espada severamente y luego la dirigió contra Jane, con la punta de la espada apuntándole. Dicen que eres el hermano gemelo de Kagel, entonces no deberías llamarme tú. Jane no entendió de qué estaba hablando. Se asustó enormemente cuando Airan se acercó a él, pidiéndole que no se acercara. Swanel tomó la vaina de su espada, guardando la espada. Si te golpeo sin enfundar la espada, será peligroso. Jane no entendía lo que ella estaba diciendo o lo que pretendía hacer. Sin embargo, Swanel levantó la espada enfundada. Leí esto en un libro. Cuando las palabras no funcionan contra alguien, una paliza funciona. Jane intentó retroceder sin poder creer lo que ella estaba a punto de hacer. Al lado, Susan estaba extremadamente asustada, mientras Irene se sorprendía, preguntándose si todo esto estaría bien. Por toda la mansión, e incluso fuera de ella, el grito de desesperación del famoso causante de problemas resonó. Más tarde ese día, Jane comenzó a entrenar contra un espantapájaros. Completamente despeinado, estaba tremendamente irritado, y desquitaba esa irritación en el entrenamiento. Con la precisión y fuerza de sus golpes, destruyó el espantapájaros hecho con un barril. Fue en ese momento que alguien se acercó, llamando a Jane. Su hermano gemelo tenía una expresión preocupada, y le preguntó si estaba bien. Furioso, Jane le preguntó a su hermano si parecía estar bien.
Quería que su hermano explicara qué pasaba con esa persona, qué estaba sucediendo. Sin saber qué decir, el hermano gemelo de Jaén afirmó que su hermana había cambiado un poco. Jaén no podía creer que Kagel llamara a eso un poco. Jaén quería una explicación sobre lo que había pasado en el tiempo que estuvo fuera. Kagel, sin embargo, permaneció en silencio. Recordando lo que había sucedido, se preguntó si perder una mascota realmente podía cambiar tanto a alguien. Al menos, Kagel pensaba que su hermana podría haber cambiado para mejor. Jaén no creía que su hermano gemelo estuviera diciendo que Airán había cambiado para mejor, cuando ella lo había dejado en ese estado. Sin embargo, Kagel le recordó que él fue quien persiguió a Susein primero. No podía creer que Jaén aún estuviera persiguiendo a la pobre chica. Rascándose la cabeza apuradamente, Jaén intentó esquivar la culpa. Es porque siempre andan por ahí, porque no tienen ningún lugar mejor a donde ir. Kagel, sin embargo, recordó que ellos tampoco podían ir a ningún lado. Eso era lo que irritaba a Jaén. Ver a los sirvientes le hacía sentir que se estaba mirando a sí mismo. Más tarde, en su habitación, Xuanel probó el té preparado por Irene, revelando que el té tenía un sabor muy malo. Irene no podía creer lo que ella decía. Recordaba que a ella le gustaba ese té cuando estaban en el inframundo, y no entendía por qué había cambiado su gusto. Xuanel tampoco sabía por qué. Sin embargo, solo podía pensar en Susan. No obstante, Irene reveló que Susan había salido hace un tiempo, diciendo que tenía algo que hacer. Xuanel no podía creer que Susan hubiera salido. Al menos no debía haberlo hecho bajo la lluvia. Irene le recordó que las personas aún salían, incluso con lluvia. A pesar de eso, Xuanel aún tenía cierta preocupación, incluso detrás de su mirada fría. Sabía exactamente lo que podría ocurrir en los oscuros días de lluvia. Irene miró con preocupación a la Lady Xuanel. Entendiendo sus sentimientos, intentó animarla. Rápidamente, le preguntó si quería pedir algo, pues él lo haría. Sin embargo, irritadamente, Xuanel le dijo que olvidara, advirtiéndole que cuando Susan regresara, debía pedirle que le hiciera un té. No pudiendo atender a su lord, Irene salió de su habitación, llevando las tazas. Fue entonces que encontró a alguien al llegar a la cocina, mojada por la lluvia, y con una mirada fría, tremendamente diferente de la que mostraba normalmente. Susan había regresado. Acercándose a Irene, Susan le preguntó si Airán la había llamado. Con una mirada triste de celos, Irene respondió afirmativamente, diciendo que Airán la estaba llamando apasionadamente, pidiendo su té. Mientras conversaba con Susan, Irene le dio una larga mirada. Con una mirada fría, Susan afirmó que iría a Tospeama o tomar un baño para luego servirle. Irene sonrió, asintiendo con ella, dejándola seguir su camino. A pesar de eso, Irene aún se volvió, dándole una larga mirada a Susan. Algo llamaba su atención. Susan llevaba una aura sombría. Con su regreso, también trajo algo muy extraño. Al mismo tiempo que Irene se preocupaba por Susan, el conde estaba extremadamente confundido, sorprendido e incrédulo, pues había recibido la noticia de que Airán había golpeado a su hermano menor, Jaén.